Muy buenos días, estamos en un nuevo webinar del Laboratorio de Sociomotricidad Deportiva del Instituto Universitario de Actividad Física y Deporte, ex-IEF. Así que bienvenidos a este nuevo webinar titulado Rol del entrenador en desarrollo. La verdad que un tema controversial, visto y entendido como ustedes quieran, tanto si entendemos que el que está en desarrollo es el entrenador, ¿sí? Aquel entrenador que está buscando crecer, que está buscando evolucionar y que está buscando estudiar nuevas herramientas para brindar mejores clases o mejores entrenamientos. Como si lo vemos aquel entrenador que trabaja con jugadores en etapa de desarrollo, con aquellos jugadores en formación ya sea en la iniciación deportiva o en la formación deportiva específicamente. Un tema muy controversial debido a que habitualmente, ¿sí?, los entrenadores nos focalizamos en estas cosas, los docentes mismos también. Podemos hacer un paralelismo con la clase de educación física, ya sea en el conocimiento del deporte, en lo que es referido a lo técnico-táctico, y algunos ahondan un poquito cuando les gusta la preparación física en el físico, pero queda ahí en lo técnico-táctico-físico, que es puramente el conocimiento del área, o el conocimiento, por ejemplo, de la educación física, en aquellas cuestiones más de la psicomotricidad y demás. En el conocimiento de metodologías hay docentes que les gusta investigar, buscar videos en YouTube, buscar nuevas actividades, buscar nuevas maneras de enseñar y buscan videos de TikTok y demás, pero carecen de alguna mirada evolutiva de los niños o de la etapa en formación que se encuentran y de las características de aquel sujeto que está intentando aprender. Entonces, saben la técnica, saben la táctica, tienen una gran diversidad de drills por estas metodologías de enseñanza, pero todavía no terminan de terminar de ver al sujeto de manera integral. Y por último, hay entrenadores y docentes que no les interesa tanto el sujeto que aprende, sino más bien su propio profesionalismo y su ego de decir yo pude enseñar, yo me colgué una medalla, yo salí campeón, ¿sí? Y donde anteponen sus objetivos a los del estudiante o del jugador, ¿sí? Pero nosotros comprendemos que esto no debe ser así, de que hay un montón de circunstancias, si bien lo más importante y que nunca hay que perder de vista es que nosotros tenemos que enseñar ese deporte, tenemos que enseñar educación física, tenemos que manifestarnos en la acción motriz. Nunca hay que perder de vista eso, pero entendemos que hay un montón de cosas circundantes a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que hacen que algo sea, la verdad, significativo, ¿no? Esa era la palabra que andaba buscando. Yo conocí un montón de profesores de patio o entrenadores de clubes que no tenían tanto conocimiento del deporte, que eran quizás inclusive algunos muy viejos y hasta se habían quedado en el tiempo y no se habían actualizado y ayornado en el nuevo vocabulario, o no tenían las nuevas técnicas, o seguían manifestando una metodología muy prehistórica y demás, pero tenían buenos resultados, y no hablo de salir campeón, sino de enseñar. ¿Por qué? Porque ellos manejaban otras cosas. Aquellos entrenadores que manejan el vestuario, que manejan los egos, que manejan todo el detrás de bambalinas, ¿sí? Y pueden hacer que los chicos realmente estén en un ambiente en el cual puedan crecer, florecer, aprender, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver acá un poquito algunas cuestiones que vamos a intentar de hablar porque creemos que son muy importantes, ¿ah? Como puede ser las emociones, las relaciones y por supuesto la comunicación. Nosotros no podemos pretender enseñar si no comunicamos, si no somos buenos comunicadores, y con pocas palabras decir mucho o con pocas palabras dar en la tecla para que el niño empiece a generar ese aprendizaje del cual hablamos. Es muy difícil esta relación o este vínculo
lograr que alguien aprenda sin vínculo. Si bien antes los docentes de hace muchos años carecían de simpatía, por ahí eran hasta golpeaban a sus alumnos y demás, y eran muy rígidos, pero ellos generaban un vínculo desde otro punto de vista. Era otra sociedad y hay que entenderla como tal, y ellos sí tenían un vínculo y una relación en cuanto a dejar todo por ese alumno de que querían verlo progresar. ¿Sí? Y ya sea por las buenas, por las malas, negativas o positivas, lograban infundir emociones en los niños, las cuales no las olvidaban nunca más. Algunas buenas y otras malas con traumas, pero bueno, al fin y al cabo, enseñanzas. ¿Sí? Así que bueno, hay entrenadores que por ahí hablan mucho, como puede ser yo en este momento, y que al final nunca le terminas de entender cuál era el mensaje que te querían dar. Bueno, qué es lo que me querías enseñar, ¿sí? Así que un poco iremos por ese lado. En cuanto a las emociones, bueno, acá tienen un par de imágenes que son por las que transitamos a lo largo de una clase o de un partido. Me parece más de un partido. A los entrenadores se van a ver reflejados, van a ver que uno por ahí frente a un fallo arbitral y demás se enoja, grita, se expresa. Fíjense cómo uno solo con estas imágenes puede percibir emoción o sentimientos, sabe más o menos qué está pasando, y quizás son imágenes tomadas no de eso, sino de un baile, de otra cosa, pero fíjense cómo gesticulamos mucho y eso muchas veces transmite, ¿sí? Todo transmite. Las emociones, recuerden que tenemos un gran conjunto, si las quisiéramos clasificar, y digamos alguna clasificación más simple, tenemos emociones o sentimientos positivos, el amor y demás, negativos, obviamente, frustración, ¿sí? Y hay algunas que son ambiguas, que la sorpresa, la duda, pueden ser ambiguas, pueden ser tomadas para un lado o para el otro. Así que bueno, las emociones, si nosotros viéramos el cerebro como capas de una cebolla, al principio tendríamos afuera en la corteza cerebral con el cerebro más racional, luego tendríamos un cerebro más reptiliano, límbico, en donde está toda la amígdala y el hipocampo, que es donde se generan y se almacenan las emociones, y por último, bueno, el cerebro autónomo, ¿sí? Que está más encargado de toda la parte de nuestra supervivencia, respiración, cardíaco. En esa amígdala y hipocampo se almacenan todas nuestras emociones y se almacenan aquellas situaciones que me han ocasionado una emoción. Si yo quiero enseñar, yo no puedo enseñar sin que el otro aprenda. Para que el otro aprenda, tome, guarde, recuerde, tengo que hacer que la recuerde. ¿Sí? Y para hacer que la recuerde no es repetir como un loro, porque les puedo asegurar que nadie se acuerda quizás de algo que estudió hace 20 años atrás de memoria, que la aprendió y lo probó. Pero sí te vas a acordar siempre de algo que pasó en la casa de tu abuelo, o por ejemplo, vos sentís el olor a una salsa y quizás te acordás de los domingos en la casa de tu abuela cuando hacía salsa casera. Y eso está guardado allí, te hace una conexión entre tus sentidos y qué te significó a vos este aprendizaje significativo. Entonces, yo quiero que alguien recuerde cosas porque las ha aprendido, ¿sí? Yo tengo que generarle recuerdos con emoción. Tengo que, con la emoción, sellar ese recuerdo bien adentro en su cerebro límbico. Entonces, yo no puedo pretender enseñar si no genero alguna emoción. Buena, mala o, como les dije, ambigua. Así que hay que empezar a generar emociones. Entren gritando al patio, generen alegría, generen risas. Eso va a hacer que el chico se acuerde de esa enseñanza que uno les intentó transmitir. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso con las emociones? ¿Cómo es una buena educación emocional? A mi entender, obviamente, depende de quién lea los libros y demás.
tras mucho leer y estudiar, para mí creo que las emociones se manifiestan y se intentan llevar a cabo con estos tres procesos. Primero hay que identificarlos, ¿sí? Es muy importante identificar mis emociones, ¿sí? Poder estar abierto, sensible a percibir todo lo que nos pasa y lo que le pasa a otro, ¿sí? Así que bueno, un poco hay que enseñarle al chico y a uno mismo a estar atento a qué estoy sintiendo. Un segundo momento es el etiquetarlo, es ponerle palabra, ponerle un título, ponerle un rótulo, ¿ah? Expresarme con ello, decir, sí, me siento así, empezarlo a sacar y decir, siento esto por esto y esto, ¿sí? Al ponerle nombre, seguramente lo encapsulemos en alguna de nuestras distintas fragmentaciones del cerebro y podamos empezar allí a encontrar alguna solución a ello. Y por último, controlarnos, ¿sí? Esto es muy difícil controlar las emociones, una vez que surgen, surgen, o sea, y nos damos cuenta de las emociones cuando ya surgieron, ¿verdad? Es medio difícil, pero podemos frenar alguna emoción negativa, algún sentimiento feo, con algunas enseñanzas y algunos recursos mentales, ¿eh? O bien canalizar todo aquello que sentimos, frustración, ira, enojo, en algo productivo, ¿sí? En el deporte se utiliza mucho, yo pierdo un balón y utilizar toda esa bronca no para golpear, sino para desahogarme físicamente corriendo para un equilibrio defensivo y bajar a defender o poner un poco más de gana en la siguiente jugada. Esto es muy común de ver en el deporte y está bueno que nosotros lo manejemos, porque si nosotros no tenemos control de la clase y de nuestras emociones, mucho menos podemos exigirle a los estudiantes que lo hagan porque no ven reflejado el ejemplo en nosotros. Así que muy atentos a las emociones porque hay que generar emociones para producir un aprendizaje. Normalmente las emociones se logran a través de este vínculo, esta relación. Difícilmente una persona que pasa por la calle me genera una emoción, pero si un conocido que tengo un vínculo, si lo veo caminar por la calle, hace mucho que no lo veo, sí me va a generar una emoción, una sorpresa, una alegría fantástica verlo caminando por la calle. Yo veo pasar una familia por la calle, no me genera nada. Si esa familia es un primo lejano que hace mucho que no veo y veo que tiene hijos y que esos hijos ya están grandes y demás, seguramente te genere algo en tu interior y sea mucho más recordado esa imagen que la de la familia que pasó hace un segundo atrás. Así que bueno, la relación, el vínculo entrenador, docente, jugador, estudiante es fundamental para generar estas emociones. Primero hay que comprometer, ya lo decía, mi mejor entrenador fue mi padre. Mi padre me entrenó y me enseñó algunas cosas a pesar de que no era un académico de esto, no estudiaba esto, pero había estado mucho tiempo en el patio. Y él me decía, tenés que comprometer al jugador. Un jugador que siente que vos has hecho algo por él, le va a costar mucho decirte que no. Un jugador que se siente amigo tuyo, cercano tuyo, le va a costar mucho decirte que no cuando le pidas algo. Va a confiar más en vos y demás. Entonces cuando vos les pidas, mirá, a un chico que le estás enseñando a andar en bicicleta, te voy a sacar las rueditas y vamos a andar sin rueditas. Seguramente sienta más confianza y acepte el desafío si tiene un vínculo contigo. Si no lo tiene, va a tener temor a que le saquen las rueditas y demás. Comprometerlo significa hacer cosas por él, no presionarlo, no hostigarlo, no retribuirle, no solo es enseñarle, sino ayudarlo desde otros puntos de vista sin esperar nada a cambio. El día de mañana el jugador seguramente con ese compromiso hacia ti te lo devolverá de alguna manera. Mantenerte a ti y a la persona que quieras enseñarle abierto y flexible. Cuando una persona se siente querida, se siente acompañada, se siente protegida, está mucho más abierta y flexible a las nuevas enseñanzas, ¿sí? Entonces genera el vínculo, compromételo para que estemos todos abiertos, tanto uno como el sujeto que aprende. Y así vas a poder movilizar emociones, ¿sí?
Acá yo antes hablaba de la excelencia deportiva. Saquémosles deporte si quieren y hablemos de excelencia. Yo creo que en los deportes se ve muy claramente que se busca la excelencia deportiva, se busca siempre ser mejor, se busca llegar a cierto canon, tenemos ciertas imágenes referentes como puede ser Messi, ¿sí? O algún otro jugador que nos represente e intentamos de llegar allá. ¿Sí? Y el entrenador se lo focaliza, tenés que ser como él, tenés que hacer los mismos gestos que él, tenés que aprender las técnicas como él. Yo creo que en todo ámbito está bueno hablar de la excelencia deportiva, no vista desde el exitismo, sino vista desde esta conjunción de diferentes inteligencias. Tenés que ser lo mejor posible en la mayor cantidad de ámbitos posibles, ¿sí? Entre ellas la inteligencia emocional, obviamente. ¿Por qué no plantear en todos los ámbitos del trabajo que tengamos, quizás en una escuela, esta excelencia al niño? ¿Por qué no mostrarles un video si estamos haciendo quizás gimnasia deportiva, aprendiendo el rol? ¿Por qué no mostrarles un video del mejor ejemplo que tengamos, de esa campeona gimnasta, y mostrarles la excelencia y decirle, qué lindo sería que llegues aquí? Tengo confianza de que si lo practicas y si lo haces, tienes los dones para llegar. Quizás no llegue, pero sí apunte alto para llegar lo más alto posible. ¿Sí? Siempre he dicho, yo no soy quien para frustrarle los sueños a un niño. Al contrario, nosotros tenemos que instaurar sueños en los niños y ayudarlos a cumplir sus sueños. Así que son sus sueños los que van a llevar adelante todas estas emociones, ¿no? Es muy importante mantenerlos muy cercano a uno para que también se animen a comentarte sus emociones, frustraciones y demás. Miren qué loco. Acá tenemos que hacer un paréntesis. Les estoy hablando de la relación, pero hay que mantener un equilibrio. Tampoco pasarnos de la raya. Porque después, si no, nos sentimos que no podemos retarlo, que nos cuesta, que nos duele cuando hay que llamar la atención. No. Generar el vínculo amistoso no significa ser amigo de él. Esto es una diferencia. Yo tengo que mantenerme en mi rol docente y él en su rol de jugador. Les comento una historia. Yo empecé a entrenar a muy corta edad. Yo todavía era jugador de primera división y me surge la posibilidad de ser entrenador jugador con la ayuda de mi padre, pero como yo tenía el carnet habilitante, entrenar y empezar a hacer mis herramientas, pero me permitía el reglamento hacer las dos funciones. Yo no quería dejar de jugar porque era joven y generamos un equipo con todos amigos y mi hermano y mi padre. Mi hermano también jugaba y nos fuimos a un club muy bonito, pero todos éramos amigos, todos teníamos la misma edad, incluso yo era el más chico de él. Generar ahí ya existía el vínculo, ya existía la amistad y la cercanía, pero generar este distanciamiento y este equilibrio de decir, miren, yo tengo que cumplir este rol, nos viene bien a todos que yo cumpla este rol, pero ustedes deben respetar este rol. Entonces, las bases de ese equipo fueron respeto, respetar los rangos, respetar las autoridades, respetar las funciones de cada uno en su momento y solidaridad. Yo voy a hacer algo, voy a hacer lo mejor que pueda para enseñarles, no he tenido experiencia y voy a dar lo mejor de mí para que ustedes puedan mejorar. Y ellos, solidarios conmigo para escucharme, intentar hacer todo lo que puedan, mejor posible de lo que yo les planteé, para seguir mejorando como equipo. Entonces, ojo con la cercanía y la autoridad. No debe perderse la autoridad con la cercanía. La autoridad es poder más legitimación. Te tienen que legitimar, te lo tienen que entregar al poder. ¿Sí? Porque si no, es muy difícil. Existe otro tipo de poder más autoritario, pero no está legitimado, no te lo dan. Entonces siempre vas a estar chocando contra ellos. ¿Ah? Entonces, es muy importante que podamos generar con este
cercanía, sentido de pertenencia en los estudiantes y en los jugadores. Cuando hablamos de esto de entregan todo por el equipo, se ponen la camiseta del equipo, tienen sentido de pertenencia, van a generar que den un plus extra siempre que puedan. Es muy importante que no se distorsionen las líneas o los límites en esta relación. Siempre es importante comprender que no es lo mismo, ¿sí? Dirigir que coachear. Vos querés dirigir, querés mostrar el camino, tenés que liderar con el ejemplo. Tenés que avanzar tú con el equipo. Y está este término mentoring, que es ser mentor de alguien. Cuando yo lidero, muestro el ejemplo, pero cuando yo quiero mentorizar o quiero ser el tutor de alguien y quiero apadrinar a alguien, le tengo que enseñar a liderar a esa persona. Es muy importante desprendernos del ego y decir, bueno, yo soy líder, pero quiero que tú también seas líder. Te quiero enseñar a ser líder. ¿Líder de qué? Del equipo, porque yo estoy afuera, soy entrenador, estoy afuera. Necesito líderes dentro del equipo que aprendan a liderar, que aprendan a levantar a sus propios compañeros anímicamente, a salir adelante de la adversidad, pero también a liderarse ellos mismos o a su familia. Tenemos este modelo educativo donde siempre hay líderes o docentes o demás, y el chico nunca toma la posta. Y quizás cuando le toque un momento adverso en su familia o demás, y todos se den vuelta a mirarlo a él, porque es él quien tiene que tomar las riendas de la cosa, no esté preparado, no sepa cómo hacerlo y demás. Entonces, liderar y aprender a hacer que otros sean líderes, ¿sí? Dejar la soberbia de lado y aprender que, bueno, el otro también puede liderar, y yo en ese momento aprender a correrme un poco de costado y seguirlo a él. Aprender que podemos aprender de los otros, que todos tienen cosas por enseñarnos. Así que atentos, porque la relación es bidireccional. No podemos generar emociones ni demás sin una relación, y no hay relación sin comunicación. Todo es comunicación, todo. Nosotros tenemos distintos tipos de comunicación, según algunos autores, verbal, no verbal, ¿sí? Y, por ejemplo, Tutko, siempre me sale mal, pero Tutko y Richard en el 84 señalaban que en el deporte existían distintos tipos de comunicación. Ya las conocemos. Comunicación con el equipo, contracomunicación con el adversario, y la comunicación con el equipo puede ser de jugador a jugador o de entrenador a jugador. Ya lo decía Aristóteles, y ya hablaban ya en mucho tiempo de esto de que había un orador, un mensaje o un discurso y un auditorio que estaban recibiendo ese mensaje. Mucho cuidado con lo que comunican. Ustedes como docentes están todo el tiempo comunicando con lo que hacen y con lo que no hacen. ¿Sí? Originalmente yo siempre que hacía un cambio y sacaba un jugador, yo siempre lo salía a buscar y a darle la mano. Muchas veces me dejaron la mano colgada, hubo falta de respeto y demás, pero mi actitud hacia ellos, mi comunicación hacia ellos y hacia la tribuna y hacia los padres era que yo seguía, por más que el chico se hubiera equivocado o no, yo lo sacara por distintos motivos, yo seguía confiando en él, yo seguía teniendo un vínculo con él. Yo lo iba a apoyar en ese momento, no lo iba a abandonar. Cuando salían solía decirles por qué lo sacaba, para que ellos entendieran por qué lo sacaba, y por lo general son cosas malas, negativas, que tiene que mejorar. Así que aprendí a no decirlas, por lo menos no de inicio. Cuando salían simplemente les decía, vas a volver a entrar, vas a volver a jugar, no te preocupes. Dándole un manto de esperanza y limando algunas asperezas, porque ningún jugador quiere ser sacado de la cancha. Cuando pasaba un tiempo y bajaban un poco esas emociones, esa bronca que tenía con el árbitro, con los jugadores, conmigo, me acercaba para darle algún tipo de feedback. Y mi comunicación tenía que ser siempre la misma: activo, positivo, cercano. Yo no podía, como hacían otros entrenadores que me dijeron, mira,
como viste que recibís falta de respeto, vos le extendés las manos, nadie te la da, no tenés que saludar ni mirarla, porque por lo general te insultan. No, a vos te pueden insultar, quizás a mí, porque tengo un trato más cercano, no me insultaban. Y en todo caso, si es muy feo salir y que ni siquiera te miren, que no te saluden, te sentís que sos un objeto o te sentís que no sos valorado, que ni siquiera importás. Entonces, si yo salgo enojado, quiero que alguien intente de consolarme, pues significa que le intereso. Entonces uno empieza a transmitir ya desde los gestos o de la palabra. La mayor cantidad de comunicación se genera desde los gestos. No estamos ni siquiera conscientes de lo que estamos percibiendo, pero sí lo percibimos. Muchas veces ni siquiera sabemos por qué no nos llevamos bien con esa persona y simplemente porque leemos en sus gestos algo que nos dice que desconfiemos y demás. Así que mucho cuidado con los gestos. La comunicación tiene distintas reglas o realidades. No es posible no comunicarse, ¿no? Es real, todo el tiempo comunicamos. Y es un proceso que implica códigos. Yo con la cercanía con el jugador empiezo a generar códigos. A mí no me gusta, por ejemplo, mandar al frente a alguien frente a todo el estadio, decirle estás haciendo mal algo. Entonces yo generaba en el entrenamiento y demás códigos que no pudieran entender ni siquiera otras personas académicas que supieran de lo que estábamos hablando. Códigos rápidos, ¿sí? Entonces yo no decía línea de pase, yo decía dislike, porque en la línea de pase marcábamos con el dedo pulgar hacia abajo, entonces yo le decía dislike. El chico ya sabía qué significaba. Te está faltando dislike, él ya sabía que le estaba faltando. Pero frente a todos yo era un loco que estaba hablando cualquier cosa. Códigos de chistes, van a fijarse que cuando empiezan a adentrarse en el vínculo del grupo y el grupo empieza a relacionar, tienen sus propias formas de dirigirse entre ellos que parecieran ofensivas, pero dentro del grupo no son ofensivas. Ojo con eso, ¿sí? Yo he llegado a grupos donde digo no y empiezo a retar a uno, y ellos se tratan así, y yo les entiendo todo a explicar, no se traten así porque está mal, pues se pueden ofender, hasta que el mismo chico que dice no, no te preocupes, a mí no me ofende, y por el contrario, mientras a mí me incluyan en la broma, yo me siento valorado y querido. Es la forma de que ellos tienen de demostrarme que yo estoy en su mente y que ellos piensan en mí. ¿Sí? Raro o no raro, no importa corregirlo o no corregirlo, pero son sus formas y hay que respetarlas. Ustedes no intenten de imponer sus códigos, sino de construirlos con los chicos. ¿Sí? Y es una transacción. Yo te doy, tú me das, yo te cuento, tú me cuentas. Si quieres que te cuenten de su vida personal, cuéntales de tu vida personal. Ábrete tú para que el otro esté abierto también a ti. La comunicación no tiene sentido si no es feedback y retroalimentación. Esto de ir y volver es la retroalimentación. ¿Sí? El docente debe observarse, muy buen observador, más que hablador. Miren, observen qué está sucediendo con los chicos. Esa comunicación verbal tenés que aprender a mirarla y detectarle y decir, vení, ¿qué te pasa hoy? No te veo gritando como estás todos los días, eufórico, alegre. ¿Sí? Vení, vos nunca pedís ir al baño, hoy has pedido 3 veces ir al baño. ¿Qué sucede? No creo que no te he visto tomar agua, no me has pedido ir a tomar agua. No creo que tengas que orinar tanto. ¿Estás yendo a llorar? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas tiempo? ¿Necesitas estar a solas? Pregunten, ¿sí? Siempre poniéndote en el lugar del otro de manera empática y obviamente luego, por último, comunicar un mensaje. No es al revés. Observa, ponete, intenta pensar qué está sintiendo el otro o por qué y después comunica, ¿sí? El feedback es toda aquella retroalimentación y puede ser intrínseca o extrínseca. Cuando es extrínseca, esta del docente, me encantaría que fuera un feedback pedagógico, que tenga una finalidad, que no sea nada más charlatanería, que tenga una finalidad pedagógica de enseñanza. Tienen que tener en cuenta 3 cosas: esa buena intención de enseñar algo, y si lo que yo le voy a decir no va a sumar algo positivo, no lo digan. No lo digan. ¿Ah?
Si yo no le voy a poder aportar algo de valor, no tiene sentido decírselo. Muchas veces a personas ofenden con lo que dicen porque no piensan antes si va a ser positivo o no lo que van a decir. Una buena decisión, saber cuándo hablar. Si el chico acaba de salir frustrado de una acción, no le den un feedback inmediato diciéndole qué error tuvo porque no está abierto, está en una postura negativa, está teniendo su diálogo interno y feedback intrínseco. Entonces déjenlo un tiempito, ¿sí? Y después denle su devolución. Entonces saber cuándo hablar con el chico y cuándo. Y por último, una buena ejecución. ¿Qué significa esto? Dar en el clavo con las palabras, con el ejemplo, con la metáfora. ¿Ah? No excederte en cantidad de palabras, justo y necesario. Hola, vení, acércate, ¿te pasa algo? No. ¿Listo? No. Si te corta el rostro, no sigas insistiendo, porque lo único que vas a hacer es que se siga cerrando. Entonces esta buena ejecución de decir, listo, no es el momento. Sigamos, no es la palabra. Lo dejas que siga en la clase y al rato lo vuelves a llamar. O la clase que viene. Entonces saber qué palabras usar, qué preguntas o con quién de su círculo íntimo hablar para que te dé la respuesta correcta. Hay un montón de preguntas que hemos ido estudiando desde el laboratorio. El laboratorio de sociomotricidad está creado desde el 2018 y no hemos dejado de estudiar o de avanzar en varias temáticas de los deportes sociomotrices. Nos focalizamos más que nada en la táctica, en la estrategia, ¿sí? En los juegos reducidos y en el proceso de enseñanza para divisiones formativas. Pero eso no ha dejado de que estudiemos primeras divisiones y demás a fin de conocer hacia dónde queremos que el chico aprenda. Nos hemos focalizado en muchos deportes. Somos del básquetbol más que nada yo, Luis Castillo, Adrián Castillo, pero estamos abiertos a que tú o otros profesionales nos acerquen proyectos de investigación y sigamos avanzando en estas temáticas. Si te gustó el curso, el webinar, te podemos decir que vamos a ahondar en estas cuestiones y estos conceptos con muchos más ejemplos y con mucha más teoría en un curso que vamos a editar seguramente en el transcurso del año y del ciclo lectivo. Así que te invito a sumarte y desde la página del Instituto Universitario de Actividad Física y Deporte, XIEF, puedas ir al laboratorio de sociomotricidad porque están muchos más webinars gratuitos y material de descarga gratuito. Pero también ahí encontrarás todas las investigaciones en las que trabajamos, las publicaciones, los libros que tenemos y obviamente los cursos en los cuales te esperamos y quisiéramos que estés compartiendo tu experiencia con nosotros. Muchas gracias, soy Juan Manuel Ruiz y los despido hasta que nos volvamos a ver.